Buenas noches con todos. Por favor, me confirman si es que pueden ver la pantalla. Buenas noches, licenciado. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Vamos a darles 2 minutitos para que los compañeros se sigan juntando a la clase, ¿ya? Y empezamos en unos minutitos. Ya. Bueno, vamos a empezar con los que estamos. Bueno, bienvenidos, buenas noches con todos. Vamos a empezar. Buenas noches, profe. Buenas noches, vamos a empezar con todos. El día de hoy la unidad 3, ya estamos en la unidad 3. Solamente nos queda la unidad 3 y la unidad 4 para que se acabe este ciclo lectivo. Entonces, les felicito a los que han llegado hasta aquí. Ya prácticamente estamos a mitad de camino. Entonces, les animo para que sigan así, completando las actividades y siguiendo avanzando en su proceso académico. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la unidad 3 en donde vamos a ver eh, estas preposiciones que son for, since. Vamos a terminar con el tema de las preposiciones con within, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver dos preposiciones, ¿no? For y since. Esas dos, y para los que ya a los que ya se hayan adelantado en las actividades de la plataforma, específicamente en las preguntas de la clase, espero que hayan revisado por lo menos la página 13 y la página 14 de la guía, ¿no? Eso con el afán de que, para que les haya ido bien, ¿no? En el caso de que no hayan revisado y, y hayan hecho la actividad a ciegas, pues de seguro les ha de haber ido mal. Pero, bueno, les queda un nuevo intento si es que no hicieron uso de todos sus intentos. Recuerden que las actividades tienen 2 intentos y al final de esta clase vamos a realizar las preguntas de la clase, así que no se preocupen. Por el momento, eso sería todo en cuanto a las directrices sobre las actividades, ¿no? Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Como les dije, vamos a empezar con la preposición, que de seguro ustedes han de haber visto muchas veces esta palabrita que significa for, ¿ya? Y for significa por o para. Entonces, vamos a ver. Entonces, la clase va a durar 30 minutos y como ya saben, en los últimos 10 minutos resolvemos con ustedes mismos las preguntas de la clase en la plataforma. Entonces, iniciamos. For. ¿Para qué usamos for? Entonces, for, que significa en español por o para, tiene los siguientes usos. Entonces, uno, lo podemos utilizar con un sustantivo para indicar un propósito, ¿no? Un propósito, por ejemplo. Eh, digamos que un sustantivo, por ejemplo, celular. Celular, todos tienen celular. Yo tengo un celular para llamar a mis clientes, o para llamar a mis amigos. Entonces, ese sería un propósito de este sustantivo, ¿no es cierto? Entonces, ese sería un uso del for. Por ejemplo, aquí dice, they go to that store for their things.
Ellos van a esa tienda por sus cosas. Este for significa en esta oración, significa por, ¿ya? Indica un propósito, ¿no? Por ejemplo, en esta oración, el propósito de ir a esa tienda es porque ellos van a recoger sus cosas o a comprar cosas, no sé. Listo, pero indica un propósito. Por ejemplo, en este otro ejemplo, he is studying for an exam. He is studying for an exam. Él está estudiando. Él está estudiando, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que él esté estudiando? Para un examen. Ah, tiene examen, por eso está estudiando. Entonces, este para significa este for. En este caso, este for toma el significado de para, ¿no es cierto? He is studying for an exam. Él está estudiando para un examen. Todos estos ejemplos eh, indican un propósito, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el último ejemplo, he uses a pen for writing a letter to his best friends. Ya, dice que él usa un esfero o un lapicero para escribir una carta a sus amigos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué él usa un esfero o un lapicero? ¿Cuál es el propósito? Es que va a escribir, el propósito es que va a escribir una carta a sus mejores amigos. Aquí está el propósito. Para, for. He uses a pen for writing a letter to his best friends. Ya. Entonces, ¿cuál ha sido un uso? Un uso de for ha sido indicar un propósito, ¿no? ¿Cuál es, si es que yo les pregunto en alguna actividad, ¿cuál es el uso del for? Ustedes dicen, bueno, para indicar un propósito. ¿Para qué más? Vamos a ver, ¿para qué más utilizamos for? Se usa para indicar duración del tiempo. Duración del tiempo. También podemos utilizar for para indicar duración del tiempo. ¿Con qué otras palabras? ¿Con qué lo vamos a combinar? Pues, ejemplo, ¿no? Ejemplo. I read on nights for an hour before going to sleep. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa yo leo en las noches por una hora antes de ir a dormir. Aquí dice yo leo en las noches por una hora. Entonces aquí estoy yo indicando duración del tiempo y para indicar esa duración del tiempo, que es por una hora, este for está acá. For an hour. Por una hora. For an hour, ¿ya? Entonces este for aquí vamos a utilizarle con horas, con números, con días, con lo que sea, ¿no? Para indicar duración del tiempo. Entonces, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Mucho ojo con eso. Entonces ya tenemos dos usos de for. Entonces, si yo les pregunto, ¿para qué se usa for? Ustedes ya me van a decir, for significa para indicar un propósito. For también se utiliza para indicar duración del tiempo. ¿Y para qué más? Ya dice que for también se traduce por cuando en la oración toma el sentido de en lugar de, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando queremos decir en vez de algo, ¿no? En vez de algo. Entonces, para entender mejor, vamos al ejemplo. Aquí dice, please, do all the homework for your brother. Entonces, aquí dice, por favor, haz toda la tarea por tu hermano. Ya, entonces, en el contexto, ¿qué nos hace, a qué refiere esto? En español nosotros entenderíamos como que, me están pidiendo que por favor haga la tarea por mi hermano. Entonces también podríamos decir, haz toda la tarea en vez de tu hermano, ¿cierto? Sí, entonces aquí este por, acá también se traduce for, me da esa connotación de que toma el sentido de en lugar de o en vez de. Entonces aquí significaría, por favor, haz toda la tarea en lugar de tu hermano. ¿Ya? En este caso estoy tomando la responsabilidad de otra persona. También utilizamos for para decir en lugar de. ¿Ya? Entonces ya tenemos tres usos, tres usos. ¿Qué otro uso más podemos dar? Dice, cuando se utiliza cualquier forma de la acción del verbo to be, más for y más una persona del predicado y más una acción en infinitivo.
Ya, esto está medio confuso, pero con la oración nos vamos a dar cuenta. Entonces dice que utilizamos for, ¿para qué? La utilizamos con cualquier forma del verbo to be. En este caso, miren, aquí tengo forma del verbo to be y después es for. Aquí dice, en el ejemplo dice, this is for you to keep. Entonces esto significa, esto es para ti, para que lo conserves. Esto es para que tú lo conserves. Esto es para ti. Esto es para que tú lo conserves, ¿ya? Entonces aquí dice, la anterior frase, si la traducimos literalmente, sería, esto es, o sea, si lo traducimos palabra por palabra, saldría, esto es para tú conservar, más o menos así sería. Pero en español se traduce, esto es para que tú lo conserves, ¿ya? Wait for me, espera por mí, sería aquí, ¿no? Espera por mí que yo salga, hasta que salga. O también espera que yo salga. Wait for me. Entonces, ¿cómo podemos decir espera por mí? Wait for me. Espera por mí. This is for you. Esto es para ti. ¿Sí ven? Acá traducimos for como para y acá abajo traducimos por, también por. Espera por mí. This is for you. Eso es para ti. ¿Ya? Entonces tenemos 4 usos de for hasta ahora. Ahora, después de haber visto for, vamos a utilizar since, ¿ya? Since es una preposición, significa desde, ¿no? Pero no es el desde eh, que no es el desde cuando yo digo, a ver, es el desde que nos connota una acción pasada, ¿no? Una acción pasada. Por ejemplo, se usa comúnmente con ago. Por ejemplo, en la imagen, ¿qué podemos ver en la imagen? Estamos viendo una imagen en donde se muestra una casa y una foto ahí antigua, ¿no? Al parecer la foto, de hecho, es la misma casa que está en el background, en el fondo. Parece que es la misma casa y tal vez la persona que sostiene la foto es una de las niñas que está ahí parada. Entonces, tal vez esa casa es la misma en donde ella solía vivir cuando era pequeña. O quién sabe, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esta imagen? En que nos está mostrando una foto de hace mucho tiempo, ¿ya? De hace mucho tiempo. Entonces, digamos que esta chica vivía ahí en esa casa y sigue viviendo tal vez en esa casa. Y, por ejemplo, ella quiere decir, yo vivo aquí desde que tengo 5 años. Entonces, ese desde que yo dije aquí, de ese desde estamos hablando since, ¿no? De ese desde. Entonces, si yo digo, yo vivo aquí, en esta ciudad, desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Long ago, long time ago, ¿ya? Entonces, cuando yo digo ese desde, me estoy refiriendo a este since, y se pronuncia since, no since, no, cuidado con pronunciar since, no, se pronuncia since, ¿ya? Entonces, este since se usa comúnmente con este ago, ¿ya? Y es una preposición que se refiere a tiempo cronológico, ¿no? Tiempo cronológico, tiempo pasado. Ya, entonces también tenemos una frase ya dada, pues, podría decir que es una frase ya compuesta. Si alguna vez ustedes ven este ever since significa desde entonces. Desde entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo de pequeño me gustaba mucho el fútbol y desde entonces lo juego. Entonces, ese desde entonces se dice ever since, ¿ya? Ejemplos para entender, para entender este since. I have no money since last week.
I have no money since last week. No tengo dinero desde la semana pasada. O sea que estoy sin dinero desde la semana pasada. Un ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo digo, estoy enfermo ya desde hace 2 semanas? I am sick since 2 weeks ago. I am sick since 2 weeks ago. Entonces utilizamos aquí since. Acá también utilizamos since. Y acá también, miren, aquí utilizamos el ever since. ¿Qué significaba el ever since? Desde entonces. Este ejemplo dice, yo estoy casado y feliz desde entonces. ¿Quién es casado y feliz desde ese entonces? Alce la mano. Nadie, qué bestia. Nadie. I am married and happy ever since. Dice, yo estoy casado y feliz desde entonces, ¿no? Ya, es un ejemplo nomás, ¿no? No tiene nada que ver con ustedes ni con nada. Ya me quedó claro. Nota, nota. Acuérdense de esta palabrita, el ago, siempre va después de since, al final de la frase, nunca antes, ¿no? Si yo quiero decir, por ejemplo, les voy a escribir un ejemplo aquí. Les escribo, les digo, estoy enfermo desde hace una semana. Yo pongo I am sick. Eso significa estoy enfermo, ¿no? I am sick. Ahí viene since, desde, since one week, since 1 week ago. Hay ago, al final de la frase siempre, ago. ¿Y qué significa eso? Y estoy enfermo desde hace una semana. Estoy enfermo desde hace una semana. Ese hace es este de aquí, ¿ya? Como explicamos aquí. Estoy enfermo desde hace una semana. Estoy estudiando desde hace un año. Estoy, estoy trabajando desde hace 10 años. Eh, mi mamá, mi mamá está en el exterior desde hace 5 años. Mi papá se fue a Estados Unidos desde hace 2 meses y así, ¿no? Siempre ese desde vamos a utilizar since para referirnos al tiempo cronológico. Listo. Vamos con este vocabulario. Vamos a aprender este vocabulario, todo este vocabulario. ¿Con qué fin? Con el fin de luego crear, eh, más que todo, que memoricen estas palabras y que su vocabulario siga creciendo, ¿no? Entonces, como les dije, si es que ustedes por ahí tienen un cuadernito, es bueno, siempre cuando aprendemos inglés, es bueno tener el cuaderno del vocabulario. ¿Qué hacía yo cuando era estudiante? Todo el vocabulario que aprendía, que por ejemplo las nuevas palabras que yo aprendía, las iba anotando en un cuaderno. Y yo me acuerdo que ese cuaderno llegó a tener como 4.000 palabras. 4.000 palabras, imagínense. Y todas las palabras las sabía yo. Todas, o sea, yo tapaba la columna en donde lo que significaba en español y yo cualquier palabra me podían decir, a ver, ¿qué significa eso? Y yo ya me sabía el significado en español. Entonces les animo a que hagan lo mismo si es que no lo están haciendo. Es muy chévere, ya después con el paso de los años, ustedes ven ese cuaderno ahí llenito de palabras, ese es el vocabulario que se aprende. Entonces, yo creo que una vez les dije al empezar este ciclo lectivo, creo que les dije que una persona para que empiece, para que empiece a hablar, a comunicarse con otras personas, para que sea capaz de formar frases, por lo menos en su base de datos, que es nuestra cabeza, en su memoria, por lo menos debe haber unas 1.000 palabras. Unas 1.000 palabras ustedes por lo menos deben saber
para empezar por ustedes mismos a crear conversaciones pequeñitas. Entonces de ahí es importante de memorizar y de anotar, por ejemplo, todas las palabritas que vamos aprendiendo aquí. Ahora, yo sé que ustedes tienen la guía y ustedes pueden aquí y ya revisar, ¿no es cierto? Este vocabulario que vamos a aprender, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escriben, automáticamente están haciendo un vínculo, que cuando escribo, yo ya estoy prácticamente aprendiendo de mejor manera. Primero a escribir la palabra y después yo asocio esa palabra con lo que significa. Entonces, escribir, repetir y de ahí volver a repetir. Ese ejercicio les hace aprenderse cualquier cosa. Entonces, desde ahí es que viene la importancia de anotar las cosas, ¿no? Y más que todo cuando se está aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, por ahí les animo a que hagan lo mismo. Un cuadernito puede ser pequeño todo y lo llenan de vocabulario. Y por ahí cuando tengan tiempito lo van estudiando todo hasta que ya vayan aprendiendo. Decir, esto significa esto significa... y así. Y aparte que es divertido, pues les enseña muchísimo. Listo, entonces vamos con esta palabra. ¿Cómo se pronuncia esto? Toward, toward. ¿Qué significa toward? Significa hacia o en dirección de o en dirección a. Entonces, un ejemplo para utilizar toward sería... alguien me encuentra en la calle y me dice, disculpe, hacia dónde va esta calle? ¿A dónde me lleva esta calle? Y ustedes responden, les lleva hacia la iglesia. Toward the church, toward the church, hacia la iglesia. Esta frase de aquí, esta palabra, mucho ojo con la pronunciación. Si la escritura les parece difícil, la pronunciación va peor. Pero no es tan difícil. Through, through, through. ¿Ya? ¿Qué significa through? Significa a través o por, ¿no? Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cómo llego a la estación del metro? Ustedes pueden decir, ve a través del parque y llegas a la estación. Entonces, go through the park, and you will get the train station, the metro station. ¿Ya? Entonces, through significa a través o por. Y en algunos contextos también durante. Pero el significado principal es a través de esta otra de aquí. Si esta les pareció difícil, peor es. Ya, por eso es importante anotar, ¿no? Throughout, throughout, throughout. Yo sé que es difícil, pero por ahí, si es que hasta pueden anotar la pronunciación, pues hasta mucho mejor. Throughout, throughout. ¿Qué significa throughout? Significa, hablando de un lugar, ¿no? Significa por todas partes, hablando netamente de un lugar. Esta palabrita que me parece que ya la vimos, significa hasta. ¿Y cómo lo pronunciamos? Until. Until. Aquí la U suena como A. Until. Until. Y esto significa hasta, refiriéndose al tiempo. Por ejemplo, ¿hasta qué hora es esta clase? Until 7:40. ¿Ya? Hasta las 7:40. Until. Luego tenemos as for us. As for us. As for us significa tan lejos como. Por ejemplo, alguien nos pregunta, oye, ¿y qué tan lejos, algún extranjero, oye, ¿y qué tan lejos está Quito de aquí? Sabes que Quito está tan lejos como bueno, tan lejos como unos 200 kilómetros. Quito y Quito is as far as 200 kilometers, ¿ya? Entonces, as far as significa tan lejos como. Top. Top significa lo más alto, lo de arriba, cima.
lo máximo, ¿no? Top. On top of significa encima de o la cima de algo. La cima de algo. Digamos que yo subo a la montaña y alguien me llama y me dice, oye, ¿dónde estás? Yo digo, estoy on top of the mountain. Estoy encima en la cima de la montaña. Estoy sobre la cima de la montaña. On top of the mountain. ¿Ya? Above. ¿Qué significa above? Por encima. Por encima. Por encima, ¿no? Por ejemplo, pongo algo, eh, la pelota, están jugando los niños y la pelota se fue por un techo, está encima. Entonces me dicen, where is the ball? ¿Dónde está la pelota? It's above the roof. Está encima del techo. Above. Over. Over. Este over es muy dinámico. Puede significarse muchas cosas dependiendo del contexto. Por ejemplo, los que han jugado videojuegos, es muy popular, ¿no? Que al final sale game over, juego terminado. Game over. No es game over, no, es game over, juego terminado. Entonces, puede significarse eso, también puede significarse sobre, para indicar exageración. Por ejemplo, decir, oye, tú estás sobreactuando, así como que está exagerando, estás sobreactuando. You are overacting. Overacting. Tú estás sobreactuando. Tú estás... eh, ¿qué más podemos decir? Ah, también significa acerca de cuando nos referimos a un tema. Por ejemplo, dicen, eh, no, no, a ver, estoy acá en over, no es on, en over. Significa sobre, también es encima de, pero no hablando de posición, no hablando de que yo pongo esto encima de esto, no, sino de hablando como que decir además, ¿ya? Luego vamos con on. Esta preposición ya la habíamos visto y on significa en, sobre, acerca de también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digo, this class is on English. Esta clase es acerca de inglés. On. Sería lo mismo que vimos anterior, about. Es lo mismo. También esta preposición nos indica lugar. On es sobre. Por ejemplo, digo, my purse is on the table. Mi cartera está sobre la mesa. On. Under es lo contrario. Under es debajo. Below también significa por debajo. Below, por debajo. Bottom significa el fondo. Por ejemplo, si vamos a un pozo y vemos el fondo, ese es bottom, bottom. O cuando quiero expresarme de una manera metafórica, ¿no? Y yo digo, eh, ¿sabes qué? Esta carta te la escribí desde el fondo de mi corazón. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Desde el fondo de mi corazón. ¿Ya? Eso significa bottom. At the bottom. Desde lo más profundo, desde lo más bajo, desde lo más profundo. To the bottom. Hasta el fondo. Hasta el fondo. To the bottom. Como dicen cuando van a tomar, cuando van a brindar el shot de tequila, hasta el fondo, fondo. Ahí pueden decir, to the bottom, to the bottom. Listo. Entonces, dicho eso, vamos a, vamos a, nos queda 10 minutos para poder, a ver, espérense. Listo. Ya. Vamos a realizar las preguntas de la clase en la plataforma. Les voy a compartir pantalla de la plataforma. ¿Dónde está la plataforma? En un minutito voy a la plataforma acá. Abrir la plataforma. Me avisan, por favor, si pueden
Sí pueden ver, si se puede ver la plataforma en la pantalla. Sí se ve, listen. Listo, gracias por confirmar. Vamos a noveno. Y primerito de la unidad 3, el foro, ¿no? El foro, entro al foro y veo qué me piden. Me dice, escriba los usos de for. Ya vimos para qué nomás utilizábamos for, ¿no? Acuérdense, utilizábamos para indicar una duración del tiempo, me decía que también eh, indicaba propósito y esas cosas. Entonces, escríbanme ahí para qué usamos for y nada más. Eso es todo lo que hay que hacer en el foro. Ustedes ya saben y yo después empiezo a calificar. Luego, hagamos las preguntas de la clase 3.1, que es la clase de hoy. Acuérdense que tenemos dos intentos. Aquí ya veo que dos personas han intentado. Vamos a ver cómo les fue a esas dos personas. A ver, no hay calificación todavía. Parece que hicieron el intento, pero no respondieron nada. O se salieron. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a proceder a hacer las preguntas de la clase de hoy. Entonces, ustedes ya saben, nos vamos acá en intentar, comenzar intento. Pregunta 1, contexto. Dice, I usually rent a car 1 or 2 days. Traduciendo, esto sería, yo usualmente rento un carro, ahí sería por, por 1 o 2 días. Yo usualmente rento un carro por 1 o 2 días. ¿Cómo ponemos ese por? For. For, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con el for puedo indicar una duración del tiempo. Y en este caso es por 1 o 2 días. Entonces digo for. Muy bien. Ahora acá en la pregunta 2 dice I have no money, espacio, last week. Yo no tengo dinero, espacio, semana pasada. Eh, Since. since, ¿no es cierto? La B, listen, since. Ya, sería aquí since, ¿por qué? Porque me dice que no tengo dinero desde la semana pasada. Since last week, ¿ya? ¿Por qué? Porque si pongo from, no quedaría. Si pongo ago tiene que ir con since. Y toward significa hacia. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces pongo since. Y una vez que estoy seguro de mis elecciones, voy acá a terminar intento. Pongo enviar todo y terminar. Acuérdense que si ustedes no aplastan aquí y no vuelven a aplastar hasta que aplasten aquí, miren, hasta que les pregunte por última vez. ¿Entregar todas sus respuestas y terminar? Sí, enviar todo y terminar. Solo ahí, solo ahí puedo ver la calificación y el estado aquí que dice finalizado. Muy bien, ya está finalizado, perfecto. En caso de que les hubiese, digamos, fallaron una, aquí les dice la respuesta correcta. Y si es que les queda el intento extra, pues tranquilamente pueden volver a intentar. Nada más. Entonces, con eso, ustedes ya podrían hacer el foro. Entiendo que algunos ya contestaron el foro. Eh, resolverían las preguntas de la clase y el video interactivo. Acuérdense que el video interactivo es importante que atiendan al video porque ahí les va preguntando y tienen que responder en ese momento, ¿ya? Y es importante ver todo el video, no se vayan a saltar. Los videos interactivos conmigo normalmente no duran más allá de 5 minutos, a veces hasta menos. Y de ahí pueden también ya resolver la tarea 3 o las preguntas de la clase 3.2. Pero si ustedes ya quieren adelantarse a resolver estas de aquí, les recomiendo que revisen la guía. Que revisen la guía en las páginas 15 y 16 para que entiendan, eh, para que entiendan de lo que se va a hablar en eso, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes van, revisan la guía y no entienden? Entonces ahí les recomiendo mejor que se esperen a la próxima clase. Se esperan a la próxima clase, reforzamos ya, yo les explico bien de qué se trata y ahí sí pueden hacer las preguntas de la clase 3.2 y el video interactivo también. Y la tarea 3 tiene que ver con las dos, ¿no? Con las dos clases. Eso sería todo. Si es que tienen alguna pregunta, ahorita me pueden hacer cualquier pregunta. Dicen que una preguntita. Díganme. Sin se usaba antes de hace, ¿verdad? O sea, wow. Since ago, sí, siempre Ajá. antes del ago. Since ago. Ah, ya. Sí, Listo, sí, listo, gracias. Esa era mi inquietud. perfecto. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, me despido. No olviden hacer el foro, el video interactivo y estas preguntas de la clase que ya respondimos, ¿no? También, si es que por ahí están recuerden que ya pasaron los primeros 10 días. Si es que por ahí están con deudas en las pensiones, háganlo lo más pronto para que no estén atrasando en pagos y por ahí les bloqueen de la plataforma y no puedan hacer. Entonces, mucho ojo con eso. Y nada más, chicos, muchas gracias. Un gusto haberles visto. Nos vemos la próxima clase, chicos. Have a good night. Chao. Gracias, licenciado, pues Hasta la bien. Hasta mañana, compañeros. Igualmente, chao, chao. mañana. Chao, cuídese.